dependientes. Por eso es que estas anfetaminas ya no existe prácticamente para la venta al público. En algunos cuadros clínicos se va a utilizar y es prohibida su venta. La cocaína, ya ustedes saben, es una droga que ya sintetizada, que decirle que es malo o bueno, yo por ejemplo, yo no creo en la erradicación de la coca, yo creo en los fabricantes de la cocaína, en el chachar coca con su tojra, eso no va a producirnos el problema. Por eso que los campesinos pues, trabajan, resisten, porque ellos no están utilizando ya la droga sintetizada y aparte ellos a veces utilizan con licor y es más fuerte, más problemático. En el antiguo imperio incaico debe haber habido drogadictos. ¿Por qué? Porque ellos tomaban, chachaban la coca y tomaban la chicha. ¿No es cierto? Entonces, también haber adictos, pero tomándolo así como para tener fuerzas, para poder trabajar, es bueno. No tengo nada contra la cocaína. En la glomerulonefritis es un cuadro de suma emergencia y uno de los síntomas es problema renal, incluso llegar a la anuria y la elevación de la presión arterial grave, mortal. En un traumatismo encefalocraniano también las neoplasias, y a usted van a ver que es el feocromocitoma en la preeclampsia y en la eclampsia. Manifestaciones clínicas, acá vamos a lo que yo les decía, ¿no? Las manifestaciones clínicas de la crisis hipertensiva son las que corresponden a las de la disfunción orgánica final. La disfunción orgánica es rara con la presión diastólica menor de 130, aunque puede ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Hasta puedo tener 200 sobre 130, la presión muy alta. Usted sabe que normal la presión diastólica máximo que nosotros aceptamos es 90 milímetros de mercurio. Cuando es más de esto, ya es la presión arterial incluso rebelde al tratamiento. Nuestra presión diastólica debe ser menos de 90. Por eso que ustedes ven en los libros, dice 140 sobre 80, 130 sobre 80, hasta 90. Pero 90 ya para nosotros es mucha preocupación. ¿Cómo se presenta? Encefalopatía hipertensiva. Disección aórtica aguda. ¿Qué quiere decir? Que las paredes de la aorta se desprenden, casi mortal, prácticamente se rompen. Infarto agudo de miocardio. El corazón sufre y se produce un infarto. Accidente cerebrovascular agudo. El paciente entra en coma. El paciente presenta convulsiones. Lesión hipertensiva renal aguda. El riñón puede llegar a anularse a una insuficiencia aguda, insuficiencia renal aguda, insuficiencia aguda cardíaca congestiva. El corazón no va a poder bombear. Estos son emergencias, emergencias. El paciente tiene que estar hospitalizado en UCI. El diagnóstico. El diagnóstico, como ustedes están viendo acá, lo más importante es la historia clínica y un buen examen clínico. Debe aclararse la existencia de hipertensión arterial sistémica previa. ¿Qué quiere en la historia clínica? No, yo sí uso medicamentos para la presión arterial. No, yo nunca he sentido de la presión arterial. Ese dato es muy importante. También debe aclararse el uso de medicamentos y la coexistencia de otras enfermedades, como las enfermedades del colágeno que hemos hablado. El examen físico se orienta a la búsqueda de daños agudos a órganos blancos. Acá dice años, por favor, daños, búsqueda de daños, van a corregir un momento, daño.
daño agudo a órganos blancos, retinopatía, cambios agudos en la retina, insuficiencia cardíaca congestiva, disección aórtica o déficit neurológico. El paciente está desorientado y incluso puede llegar al coma. En la retina, no sé si ya en algún momento se le ha nombrado, el examen de la retina es un examen fácil. Yo no sé por qué se tiene miedo a agarrar el pantoscopio. Con el pantoscopio se ve el fondo, a nivel de la iris se ve el fondo ocular y ahí ustedes van a ver la retina y van a ver y van a saber diferenciar incluso si esta retina está normal o tiene hipertensión arterial o si esta retina tiene alguna patología. En la insuficiencia cardíaca congestiva, ustedes van a ver ingurgitación de las venas. Ahora, esto de la disección aórtica es grave. O estos pacientes con crisis hipertensiva están desorientados, no recuerdan, no saben, se olvidaron de todo. Parece un paciente con Alzheimer. Entonces, esos pacientes hay que medir la presión arterial. Los exámenes para el diagnóstico, un electrocardiograma, y ustedes saben, el EKG, una radiografía de tórax, exámenes, análisis de la orina, exámenes del riñón, función renal, hay que tomar un examen de sangre. Acá la creatinina, la urea y creatinina tiene que ser urea y creatinina y electrolitos en suero, no solamente la creatinina, porque cuando hay un problema renal lo que sufre es la urea también. Entonces, estos exámenes se tienen que hacer en estos pacientes. El examen, la orina, a veces una infección urinaria, o vamos a ver la orina, cómo está su densidad, si hay algún microbio incluso. Y la creatinina, pero esta creatinina se toma en sangre. Cuando hablamos de cuadro hemático, también se pone urea y creatinina, que es un examen en sangre. Cualquier dato obtenido en el interrogatorio, dolor precordial, disnea, cambios neurológicos, en la exploración, hemorragia retiniana, examen de los ojos, papiledema, ahí sí la papila está edematizada en los ojos, estertores, golpe ventricular, eso cuando hacemos la auscultación del corazón. Ustedes ya van a saber cómo se ausculta el corazón, cuáles son los focos, foco aórtico, foco mitral y foco pulmonar. A veces ustedes de frente ponen el estetoscopio en el foco ventricular, nada más no, hay que poner en el foco aórtico, en el mitral y en los pulmonares. Incluso hay que ver el choque de punta. Ustedes tocan el corazón con la palma a la parte del pecho y van a sentir el golpe de la sístole. Ese es un buen síntoma para, para ver. Ahora, en el electrocardiograma van a ver algunos síntomas de isquemia, sobre todo el segmento ST. Cuando ustedes hablen de EKG, hay un segmento ST. Vean un electrocardiograma y van a ver el segmento ST está hacia abajo, no está horizontal, y eso es un síntoma de isquemia. Signos radiológicos de edema pulmonar. Cuando ustedes lean en la radiografía, van a encontrar eso. Si ven en la orina hay proteinuria. Normalmente en la orina no hay proteínas. Se refiere que 0,5 gramos de proteínas es normal, pero es preferible que no exista. Y en estos casos hay que saber diferenciar cuál es la urgencia y cuál es la emergencia hipertensiva. Cuando ya hay lesiones o trastornos
neurológicos es grave, es una emergencia hipertensiva y a veces el paciente puede entrar en coma o puede haber un ACV. El tratamiento requiere tratamiento inmediato por vía endovenosa, generalmente de 1 a 2 horas, y con frecuencia estos pacientes en UCI. Los pacientes deben ser internados en UCI. Reducir las cifras hasta de 160, 170, 160 hasta 110, o si no 100 milímetros de mercurio como presión diastólica. La presión arterial media de 130 milímetros de mercurio. Ya hemos hablado, ustedes tienen que saber sacar cómo se saca la presión arterial media. Esta no tiene que ser más de 130. Observar las recomendaciones para el uso de fármacos antihipertensivos y señalando para la urgencia hipertensiva. Entonces, estos pacientes es de vital importancia su tratamiento inmediato y su internamiento en UCI o en alguna sala de emergencia capacitada. Ahora, en cuestión práctica, ¿qué haríamos si un paciente viene a la posta y usted le encuentra una presión arterial de 190 sobre 160, por decirles? Tampoco no es bueno bajar bruscamente, porque al bajar bruscamente la presión arterial, el paciente se puede morir. El bajar tiene que ser lento y progresivo. A veces en estos casos, yo recuerdo cuando éramos estudiantes todavía, nos decían que le pongamos un diurético y un diazepam incluso, intramuscular. Y con eso esperar que el paciente pueda miccionar, se pueda tranquilizar con el diazepam y ganamos tiempo para los exámenes, ganamos tiempo mientras se demoran los exámenes y la presión puede normalizarse. Estos pacientes tienen que estar en reposo de cúbito dorsal, inmediatamente van a poner una vía. En estos pacientes van a ponerle dextrosa, no cloruro. ¿Me entiende? Para poder en algún momento utilizar otros medicamentos, de repente mayor diurético y otras cosas más que se pueda usar en UCI. Y simultáneamente se le hace la historia clínica y ver qué está tomando para la presión arterial. Ya ustedes saben, entonces, paciente que tiene una presión muy alta, inmediatamente lo recuestan, le ponen una vía con dextrosa, y si es demasiado y demasiado tiempo para que vaya al hospital, una ampolla de LASIK, que es un diurético, eso es lo principal, y a veces darle un diazepam. Y yo cuando era estudiante en las emergencias usábamos eso es lo que recetábamos, ¿no? Pero no endovenoso. Medidas generales. Monitoreo continuo de la presión arterial, ritmo y frecuencia cardíaca. Monitorear la presión arterial. Y ya ustedes saben cómo tomar la presión arterial con un buen aparato. Mejor es el esfingomanómetro. Eso con pila, esas cosas no. Porque la pila si está abajo me va a dar mal. Canalizar una vía periférica, acá estoy diciendo con dextrosa al 5%. Incluso acá le están poniendo las gotas, 7 gotas por minuto. Entonces, un paciente con hipertensión arterial, a excepción de la preeclampsia y la eclampsia, dextrosa al 5%, no suero fisiológico. Valoración horaria del estado de conciencia. ¿Cómo está? Si está perdiendo la conciencia, si está recuperándose la lucidez, etcétera, etcétera. La sonda vesical para control de diuresis horaria. Entonces, ustedes van a estar entrenadas incluso a saber cuántas gotas por minuto, cuántas gotas por hora y qué volumen.
Y esto ustedes tienen que saber cuando ya estén trabajando en una unidad de emergencia. Entonces, un paciente que les venga a su centro de trabajo, a una posta donde estén haciendo serum, inmediatamente se le pone una vía, ¿no es cierto? Se le canaliza la vía, previo se le ha tomado la presión arterial, las funciones vitales, y luego se le va a poner una sonda vesical. Eso sí, la sonda vesical es muy importante y valorar su estado de conciencia, porque este paciente en cualquier momento puede entrar en coma. Tratamiento farmacológico. Acá para que ustedes conozcan, no, esto es un poquito complicado, pero para que ustedes conozcan algunos medicamentos, por ejemplo, el nitroprusiato de sodio, dice que es la droga de elección en el manejo de la crisis hipertensiva. El problema que en el Perú no existe mucho, en algunos sitios no tenemos. Esta nitroprusiato de sodio de elección en las encefalopatías hipertensivas, hemorragias subaranoideas. Se administra por vía endovenosa con bomba de infusión a una dosis de 0,25 a 8 microgramos kilo minuto. Y la acción es rápida, va a ir bajándole progresivamente la presión. Este medicamento hay que darlo ya, como ustedes están viendo, en UCI y hay que monitorizar. La nitroglicerina, la TNT. Ustedes dirán, doctor, usted es terrorista, ¿cómo va a dudar? Nitroglicerina. La nitroglicerina se descubrió que sí, pues actúa como un vasodilatación periférica. En algunas películas ustedes están viendo que los viejitos que están muriendo se ponen una pastillita. ¿Y es para qué? Para mejorar la vasodilatación coronaria. O sea, de las coronarias se comprimen, ¿no? Y toman pues la nitroglicerina. Esto ya tienen como conocimiento, hay varias marcas y van a saber usar. Efectos colaterales. Se registran la cefalea, taquicardia. Al igual que el nitroprusiato produce una vasodilatación cerebral con aumento de la presión intracraneal. ¿Qué quiere decir? El nitroprusiato nos baja la presión, pero nos va a producir un edema cerebral que puede ser grave. Por eso el tratamiento tiene que ser bien dirigido, bien orientado. Evitar este uso de estos medicamentos cuando tengamos sospechas de alergia. En anemia severa no vamos a usar. En shock no vamos a usar. Hipotensión ortostática, ni pensar. Trauma cefálico tampoco. Glaucoma de ángulo cerrado. Ahora, ¿cómo saber si es ángulo cerrado o ángulo abierto? Si yo tengo antecedentes de glaucoma, no lo voy a dar. Mejor que lo den ya en UCI o en el paciente hospitalizado. Ustedes no van a llegar hasta ese extremo. O cuando tengamos una hemorragia cerebral. Todos estos síntomas ya van a ser manejados en el hospital. Pero cuando ustedes tengan pacientes en emergencia, ya les he dicho, el ABC, su vía, presión arterial, sonda vesical y estar valorando la conciencia del paciente. Inmediatamente su referencia. El diazóxido, mira, es otro medicamento, van a ustedes a leer, la betrol, la hidralazina, el propanolol. Acá en el Perú tenemos propanolol. Teníamos hidralazina, pero ya no veo en el mercado. El diazóxido tampoco más, tenemos el propanolol. Enalapril, también el enalapril, lo usamos bastante. El nifedipino, que lo usamos bastante, incluso en la preeclampsia. Fentolamina, también lo usamos. Pero de todos estos, más es el nifedipino. Incluso podemos darle sublingual, pero hay que saber porque le puede bajar de golpe y puede causar un ACV. Entonces, la nifedipino lo usamos en el tratamiento de hipertensión arterial y cuando es demasiada emergencia, lo molemos y le ponemos sublingual.
Caso clínico. A ver, esto ustedes van a ver y esto acá se van a dar cuenta que la enfermera es la que ha manejado en este caso clínico que les estoy presentando. A ver, vamos a leer con ustedes. Empleado de 47 años de edad, traída por su esposa, quien le encontró inconsciente en la casa. 2 años antes le diagnosticaron hipertensión arterial y le prescribieron su médico general metildopa 250 miligramos cada 12 horas. La metildopa es el Aldomet. Tomó dicha medicación hasta hace 3 meses atrás y lo suspendió voluntariamente por sentirse bien. Nada le comunicó a su médico ni regresó a su control. La esposa le encontró aparentemente dormido en la cama, pero con respiración roncante. Está en coma. Intentó despertarlo, pero no obtuvo respuesta. Pidió ayuda a sus vecinos y rápidamente lo trasladaron en la ambulancia. El enfermo fue recibido por la enfermera jefa de la emergencia, quien estableció que su función respiratoria era clínicamente normal. Trasladado por el médico de turno, quien obtuvo los siguientes datos. Paciente estuporoso, medio comatoso, pronuncia frases incoherentes y respondía a estímulos dolorosos con movimientos de defensa y retirada. Normal. No tenía rigidez de nuca. Entonces, al levantar la cabeza no había signos de rigidez de nuca. Los signos vitales, presión arterial 261/170 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 20, frecuencia cardíaca 110, una taquicardia, las pupilas de 3 milímetros, isocórica, quiere decir igualito, el fondo de ojo con edema papilar, grado 4, lo que habíamos hablado anterior, con el pantoscopio. Entonces, este paciente recibe tratamiento y se recupera y después le dieron de alta y ahí se descubrió que no tenía ¿cómo se llama? No estaba tomando su antihipertensivo. Ahora, acá hay una cosa que quiero que ustedes vean, la clasificación de Kay-Wachter para ver esto del ojo, de la retinopatía. Grado 1 es normal. Grado 2, adelgazamiento difuso arteriolar. Esto es en el oftalmoscopio, ¿eh? 3, entrecruzamiento arteriovenoso positivo. 4, presencia de exudados y hemorragias retinianas y edema de papila. Entonces, yo he visto muchas enfermeras que son tromes en esto. Cuando ustedes ya trabajen más tiempo, van a aprender y aprendan, no se corran, no tengan miedo. Con estos datos anteriores establecimos que se trata de una crisis hipertensiva por la presión arterial. Hay trastorno neurológico severo, por lo cual corresponde a una emergencia hipertensiva y requiere tratamiento inmediato. Esto hace consideraciones terapéuticas y deducciones diagnósticas. El caso problema corresponde a una emergencia tipo encefalopatía hipertensiva. La mejoría clínica sin secuelas permite a posterior fijar que en un diagnóstico definitivo. ¿Qué quiere decir? La recuperación rápida. Cabe la posibilidad de una hemorragia intracerebral, un ACV, un ABD, ABC. Una tomografía cerebral simple a las 48 horas. En caso de no tener mejoría, aclarará generalmente el diagnóstico. Debe tenerse en mente la posibilidad de una intoxicación exógena. De repente, si yo no responde, voy a también pensar en eso. El médico estableció preparar nitroprusiato de sodio, como les decía. Mientras tanto, colocó 10 miligramos de nifedipino sublingual, lo que le decía el nifedipino. Se muele y se pone debajo de la lengua. Y controla la presión arterial cada 5 minutos.
Estableció un plan de vigilancia de las vías aéreas así: no suministrar nada por vía oral, mantener la cabeza en 45 grados, suministrar oxígeno adicional 3 litros, observar el patrón respiratorio y frecuencia respiratoria. Con el nifedipino, miren, una pastilla nada más, a los 10 minutos bajó de lo que tenía a 200 sobre 120. Para entonces la solución del nitroprusiato ya estaba listo y se indicó el 0.3 microgramos kilo minuto. El médico de emergencia solicitó una evaluación por neurología y cardiología. Visto el enfermo por las especialidades, 2 horas después se encontraba más despierto y establece la presión arterial se había mantenido entre 150 a 190 sobre 90 hasta 110. Los planteamientos diagnósticos y el enfoque terapéutico fueron considerados como excelentes. 12 horas después el paciente se encontró completamente restablecido. Se estableció el diagnóstico de encefalopatía hipertensiva. No se consideró necesaria efectuar otros estudios adicionales. El paciente permaneció 24 horas adicionales hospitalizados con medicación oral y se dio de alta. Se citó al paciente de salud para control semanal de la presión arterial. Se inscribió en el grupo de enfermos hipertensivos para suministrarle junto a su familia los programas de educación diseñados al respecto. Entonces, en este caso, este paciente es hipertenso crónico que dejó de tomar sus medicamentos por sentirse bien, hizo un cuadro de hipertensión, la crisis hipertensiva con daño neurológico. Este paciente se recuperó, no se murió, pero ¿por qué? Por la acción rápida, el tratamiento de la emergencia, porque si persistía en coma podía pasar una hemorragia intracerebral y el paciente se muere. Y acá la enfermera que lo recibió bien y le puso su dextrosa y le midió la presión arterial y la sonda vesical. Acciones de la enfermera, perdón. Verificar la permeabilidad de las vías aéreas, observar el patrón respiratorio, canalizar una vía venosa, higiene y confort. El paciente tiene que estar limpiecito, confortable, no le van a ustedes destapar, no lo van a sobreabrigar y que no corra aire, que esté en un sitio especial. Ese es el cuidado de enfermería y administrar la medicación que se prescribió. Afectaciones orgánicas en la crisis hipertensiva. Miren, todos los órganos diana, o los órganos blancos que decíamos, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el mismo corazón y el riñón. Son estos 3 órganos que se dañan muy frecuentemente cuando hay una crisis hipertensiva. Entonces acá terminamos esto de la crisis hipertensiva. Esta crisis hipertensiva es muy frecuente sobre todo en viejitos. Y es importante el conocimiento de parte de ustedes y la acción inmediata en el tratamiento de las emergencias. Entonces siempre al paciente hay que conversar, una buena historia clínica si tenemos tiempo, si el paciente está en coma, con la familia y darle lo que le habíamos dicho, poner una vía, poner la presión. Si ustedes tienen la presión arterial alta, dextrosa, baja, cloruro. El síndrome isquémico coronario agudo. Esto nosotros llamamos antes como angina de pecho. La angina de pecho, que es casi parecido con el infarto de miocardio. Pero ¿cómo diferenciamos la angina de pecho con infarto? Esto vamos a ver en los siguientes cuadros. La cardiopatía isquémica se caracteriza de un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno en el tejido miocárdico.
que origina isquemia cardíaca. ¿A qué se refiere esto? Imagínense el corazón, sus arterias coronarias derecha e izquierda, las circunflejas. Si estas arterias están con arteriosclerosis, el volumen sanguíneo va a disminuir y el corazón va a necesitar más fuerza para contraerse. Ahora, si este paciente, por algún motivo, sobre todo ocurre en los viejitos, que se emocionan demasiado, a veces se van al burdel, se van donde la tenida y se mueren. ¿Por qué se mueren? Es porque este paciente con tanta emoción, requiere que su corazón bombee más rápido, más fuerte, pero como tiene arteriosclerosis y ya no le llega la sangre y ahí tiene el dolor y se produjo el infarto. Pues muchos pacientes viejitos en esta situación se mueren por un infarto del miocardio. ¿Por qué? Porque el corazón no tenía reservas, no tenía glucosa para poder seguir produciendo la sístole y la diástole. ¿Por qué? Porque sus arterias coronarias no le daban la circulación respectiva y el oxígeno respectivo. Esta isquemia puede manifestarse como angina de pecho estable. Ahora, hablemos qué cosa es angina. Es un dolor retroesternal, angina, apunten, es un dolor retroesternal intenso, opresivo y una sensación de muerte. Los anginas de pecho estable quiere decir, sí, pues tengo dolor, me está doliendo. Se debe a un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno y esto puede llegar al infarto. Síndrome isquémico coronario aguda. La isquemia miocárdica se produce por disminución o interrupción del flujo sanguíneo coronario. Se clasifica en qué? Angina de pecho inestable, el infarto no Q, entonces acá están hablando de elevación del segmento ST que les había dicho, infarto agudo de miocardio y muerte súbita cardíaca. Entonces miren los pacientes que les estoy diciendo que se van al burdel o se toman la pastilla el día siguiente y la emoción todo, y le puede llegar a un infarto. Muchos pacientes se han muerto. La vez pasada estuve leyendo en un periódico que un viejito se ha muerto. ¿Y por qué se ha muerto? Por este problema del cardíaco, por el infarto, porque su corazón necesita mayor fuerza por la emoción grave en que ha llegado y no ha tenido respuesta y el corazón se murió, un infarto. Etiología, arteriosclerosis coronario. Cuanto más viejos somos, vamos a llegar a la arteriosclerosis. Trombo no oclusivo en placa preexistente, una trombosis. Ya hemos hablado que con un trombosis de corazón, una de las arterias coronarias o una de las circunflejas. Obstrucción mecánica progresiva, un taponamiento cardíaco, inflamación o infección, una miocarditis, isquemia secundaria, factores de riesgo asociados, hipercolesterolemia, HDL aumentado o igual a 60 milímetros de mercurio, perdón, miligramos de cilitro. En unos exámenes de laboratorio. Factores de riesgo mayores independientes. Por ejemplo, los varones mayor o igual a 45 años. Mujeres mayores de 55 años. Entonces, generalmente esos cuadros se presentan en adultos. Eso no quiere decir que no se vaya a presentar en jóvenes. También siempre hay que sospechar, pero es mayor en varones mayores. Miren, se muere más rápido por infarto de miocardio varones. El día se despidió de la casa, se fue al trabajo, en el trabajo, infarto de miocardio, se murió. Entonces, es eso. En mujeres, más edad, 55. Una historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Una hipertensión arterial mayor o igual a 140 sobre 90, hay que tener cuidado. Y
cuando reciben terapia pues, antihipertensiva, diabetes, pacientes fumadores, factores de riesgo del estado de vida, obesidad, actividad física, dieta paterogénica. Entonces, pacientes obesos, gruesos, una inactividad física. Por eso es bueno siempre hacer unos ejercicios previos todos los días y evitar la obesidad, porque la obesidad nos predispone. Entonces, existen familias que se mueren con este cuadro. Familias íntegras. Yo, cuando estaba haciendo mi especialidad en Lima, me encontré con un colega y pues, nos pusimos a estudiar y él esta vez iba a cumplir 50 años. Iba a cumplir 50 años. Estaba muy asustado. ¿Y qué tiene? Y me contó la historia. Que su abuelo se había muerto a los 50 años de un infarto de miocardio. Su papá se había muerto de un infarto de miocardio a los 50. Su hermano se había muerto también a los 50. Y él iba a cumplir ese año 50 años. Estaba muy preocupado. Parece que es genético, es hereditario. Me decía, no te preocupes, pero que te hagan tu chequeo, no siempre para tranquilizarlos. Pero existen así familias que se mueren de infartos, de infartos. Y a veces ya es predisposición genética, ¿no? Entonces también siempre pensar, por eso que se hace la historia clínica. Cuadro clínico, pródromos, mareos, falta de aire. El paciente puede tener mareos, sí, sensación de que le falta de aire. Síntomas clásicos, el dolor precordial retroesternal opresivo, radiado al miembro superior izquierdo, al cuello, al maxilar inferior, que dura entre 20 minutos. Este dolor, si el paciente entra en reposo, miren, se sienta o se tranquiliza, le va a pasar. En cambio, en el infarto de miocardio no pasa, sigue doliéndole y tiene sensación de muerte, sudoración fría. Síntomas asociados, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, diaforesis, sudoración excesiva, palpitaciones. Síntomas ocasionales, síncope, confusión aguda, agitación. Este cuadro es frecuente en los señores, en los viejos. Les contaré pero mi papá se molestará, pues. Yo estuve en mi casa y me llaman de emergencia, mi padre ya pues anciano, que paz descansa. Tu papá no se muere, me dice, yo bajé rápido, y fui a su casa, en la misma quinta, y lo encuentro en el mueble echado. Y era acá la diaforesis. Estaba sudando y como si le hubieran echado un balde de agua. La camisa mojadita, yo sentía morirse. Y, papá, ¿qué ha pasado? Le puse de cúbito, le eché más a la cama, le levanté la cabeza, le saqué la correa, todo, le solté, ¿no? Y seguimos conversando y poco a poco se fue recuperando. ¿Y cuál había sido la historia? Que había estado con su cholita, con su hembrita ese rato. Como no estaba la mamá estaba en Lima, el viejito aprovechó de entrarse con la cholita y la cholita se había ido asustada a su casa. Ya después, ya, papá, no hagas esas cosas, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué te emocionas tanto? Tranquilo, pues. Y se recuperó, eso es una angina de pecho. Y ese dolor le pasó. Pero si no le pasaba, yo estaba esperando y yo lo llevaba al hospital inmediatamente. ¿Por qué? Porque podría ser un infarto. Pero se recuperó y este es el cuadro clínico. Alguna vez, algunos de ustedes en algún momento, van a tener pacientes, hasta los familiares, un dolor intenso, ¿eh? Precordial, retroesternal, que como si alguien lo estuviera machucando y no puede respirar. Y ese dolor se va al brazo izquierdo, hacia el maxilar, y a veces cede con el dolor. Ese es el cuadro clínico. Examen físico, pacientes tienen una fase dolorosa, angustia, sudoración excesiva, sensación de muerte. A la auscultación,
A veces encontramos el soplo sistólico, perdón, sistólico mitral, estertores pulmonares. Siempre debe registrarse y evaluar la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Estos pacientes son de emergencia y calmarlos. El diagnóstico, criterios de diagnóstico, dolor torácico tipo de dolor, exámenes complementarios, electrocardiograma. A veces en el electrocardiograma no encontramos nada, solamente el segmento ST. Dosaje de biomarcadores de injuria miocárdica, como la tropomina, cuando usted va al laboratorio, en la emergencia, tropomina, creatinfosfoquinasa, la creatinfosfoquinasa general y fracción cardíaca. Hay dos, una total y una fracción cardíaca. Lo que nos interesa es la fracción cardíaca. Troponina y la creatinfosfoquinasa. Raya factor cardíaco. Diagnóstico diferencial, mire. Puede ser herpes zóster, osteocondritis. La osteocondritis, hija, eso también quiero que se metan en la cabeza. Muchas mujeres vienen y dicen, me duelen los senos. Doctor, me duelen los senos, ya no aguanto. Y cuando usted le examina, le hacen sentar, le examinan los senos bonitos, usted lo machucan, lo peñiscan, todo, y no le duele, lo mueven para todos lados. Pero si usted le machucan con el dedo hacia adentro, inmediatamente saltan y grita, porque también la parte muscular ósea debajo de los senos se puede inflamar. A esto se llama osteocondritis. Es muy frecuente y nos puede confundir en ustedes las mujeres sobre todo. Y a veces vienen chicas de 25 años pidiendo mamografía. No, le digo, la mamografía lo pedimos a las mayores. No, pues otro que me tome, que no te podemos tomar a ti. Y al hacer el examen es la osteocondritis y a veces no creen. Pero ya les estoy hablando, existe esa patología. La pleuresía. La pleuresía es un término antiguo. La pleuresía es una inflamación de la pleura y a veces derrame pleural. Antes de que se produzca el derrame pleural hay un dolor intenso, la pleuresía, pero cuando se produce el derrame pleural desaparecieron los dolores. Una neumonía, neumotórax, hemitórax, tromboembolismo pulmonar, disección de la aorta, es grave, mortal, espasmo esofágico. A veces cuando pasa la comida, un espasmo, no puede pasar el bolo alimenticio y puede producir un dolor intenso. Síndrome conversivo. Antes a las mujeres le decían histéricas. Ese término ya está desapareciendo. Y las chicas están cambiando incluso de sintomatologías. Ahora incluso el síndrome conversivo le están llamando con el nombre de fibromialgias, que también nos puede confundir. Nos puede confundir. Entonces tenemos que tener todos estos diagnósticos diferenciales en pacientes que vengan con este tipo de patología. Manejo según el nivel de complejidad, eso sí. Si ustedes están en el nivel 1, cuenta con médico, no tiene apoyo de exámenes auxiliares, criterio clínico, dolor torácico, inmediatamente su referencia. Medidas generales, reposo absoluto, semisentado, ya le he dicho, con mi papá, lo senté en el sofá, oxigenoterapia, y si ahí tenemos oxígeno, le ponemos el oxígeno. Canalizar la vía endovenosa y vamos a darle glucosa, no cloruro. Ahora, la morfina, podemos utilizar morfina o cualquier analgésico lento que le disminuye el dolor. Aspirina, para evitar las embolias pulmonares. Nitroglicerina sublingual, ya les he dicho. Podemos darle también incluso la nifedipino, el nifedipino de 10 miligramos. Y la medicación horaria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, diuresis. Y derivar inmediatamente al paciente a un lugar de mayor complejidad. No lo tengan mucho tiempo al paciente. Ustedes hagan todo esto mientras
Ustedes están preparando su referencia. Porque ustedes dicen, no, se está mejorando. No, la duda, mejor me lo mando. Y a veces, de repente, llegan al hospital, esto me trae, me traen este paciente. No se moleste. Si no tienen nada, le dan de alta. Pero ya ustedes no cargaron con ninguna responsabilidad. A veces en el hospital hay demasiados pacientes, a veces uno se incomoda, pero eso para ustedes que no sea, no da miedo referir al paciente. ¿Por qué? Miedo va a ser que se muera el paciente. Este establecimiento de nivel 2 cuenta con médico especialista o un médico competente para manejo de pacientes en situación de urgencia, unidad de traumachoc, el traumachoc o un UCI, electrocardiograma. Cuando vamos a ver el electrocardiograma, estos pacientes, depresión del segmento ST, anomalías de depresión de la onda T. Ustedes en el electrocardiograma eso rápido, lo van a aprender eso, no se desesperen. El tratamiento en estos pacientes en el nivel 2 ya hay que dar heparina, anticoagulantes, atenolol para la presión, dinitrato de isorbide. Eso es lo que en las películas y los videos se ponen en la lengua. Eso se usa. Captopril, un diurético, losartán, estatinas. Este, no, acuérdense de los nombres nada más. Las dosis poco a poco van a aprender. Algunos de los nombres en algún momento van a recordar. Establecimiento nivel 3, unidad de cuidados ya coronarios. Esto ya, el paciente de nivel lo mandan a la unidad 3. Y acá restablecemos la circulación, reducción de isquemia miocárdica, control de síntomas, limitar el infarto de miocardio y prevenir la muerte. Terapia antitrombótica. A todos hay que dar antitrombótica. Eso es lo que estaba usando, recuerdan, con esta pandemia del coronavirus. Eso. Medidas terapéuticas, terapia de perfusión, angioplasma, eso ya problemas ya de operaciones, ya el cardiólogo va a tener que hacer el bypass, terapia coadyuvante, terapia antiisquémica, terapia antitrombótica y otros fármacos más. Entonces, acá terminamos esta parte de la parte cardíaca. A ver un momentito, esperen, ¿qué más sigue acá? Un momentito, por favor.